Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sinsajo. ¿Qué tal tu inicio de semana? El mío un poco complicado. El día de hoy se concluyó una amistad de 15 años y me siento rara, muy rara. Así que espero que tú estés mejor y si no, pues que este video sirva para que te distraigas un poco. El día de hoy te quiero comentar de cómo fue que se reunió dinero para la fiesta de graduación de mi generación en la Facultad de Psicología de la UNAM. No sé si todavía se sigan haciendo este tipo de prácticas. Mi facultad es conocida como la jaula de las locas, o bueno, en aquel entonces era conocida como la jaula de las locas por la cantidad tan grande de féminas que estábamos ahí estudiando. Nombres así de otras facultades, solo ubico la de ingeniería, que era conocida como la perrera. Por favor, si tu facultad tenía algún apodo, házmelo saber porque son los únicos que yo ubico y sí me interesa saber porque toda mi carrera de la UNAM creo que nadie más manejaba otro término similar. Ahora, em, en aquel entonces estaba yo tomando clases de danza árabe ahí en la facultad con mis compañeras. Había un espacio que teníamos nosotros los estudiantes para hacer actividades y ahí nos los daba una chica cuyo nombre no recuerdo, pero sí la recuerdo físicamente perfectamente bien. Era muy, muy amable. Y bueno, el punto es que los encargados en recolectar el dinero, los fondos, organizaron una venta de esclavos. En realidad no sé en qué consistía el ser un esclavo, no, no, no lo visualizo, pero era subasta. Entonces, pues subastaban al susodicho, se recolectaba dinero y ya no sé cuáles eran los beneficios, como ya te mencioné. Solo recuerdo, por ejemplo, a Policanti, que en aquel entonces su novia, cuando lo subieron, para postularlo, pues sí estaba la puja bastante pesada. La novia corría de un lado a otro pidiendo dinero prestado y pues logró rescatar a Policanti, ¿no? Y entonces llegó el momento en donde habían seleccionado, bueno, invitaron a mi crush a que fuera ahí a postularse y el otro pues dijo que sí, una maestra le había dicho, ay, pues ¿por qué no? O sea, las maestras ahí echando ayuda para que se recolectara el dinero, él acepta, era mi amigo, y entonces nada más veo que de repente así de la mitad de la explanada viene corriendo una chica así de 30 pesos, que pues han de ser como $1.50 más o menos de esta época. Y el otro así con una cara de pánico. Entonces yo fui a mi salón, bueno, al salón donde estábamos danzando. Mónica, una de mis amigas, me ayudó a hacer colecta y las chicas de danza árabe igual ahí, de 5 pesitos, 2 pesitos, juntaron dinero para darme a mí, ¿no? Porque pues iba a pujar por él, ¿no? Entonces llega esta chica y estaba discutiendo con otra y desde arriba, que yo estaba en primer piso, comienzo a gritar, ¿no? No recuerdo con cuánto postulé, pero pues estábamos entre las dos peleando, ¿no? Y así de 45, 50. Llegó el punto en donde ya regateábamos de a peso, ¿no? Ya estábamos creo que por los 98, 98, 50, 100 y así, ¿no? Entonces, lo que pensé y llevaba en aquel entonces era un tazo. Entonces, la última postulación que hice fueron 118 pesos y un tazo. Como que eso sacó de onda a la chica y ya ella no postuló más. Entonces dijeron los chicos, 118 pesos y un tazo a la una, 118 pesos y un tazo a las dos, 118 pesos y un tazo a las tres y me lo vendieron. Pues todo el mundo estaba aplaudiendo. Me dijeron que bajara. Yo dije, pues como para qué, ¿no? Ni que le fuera a poner una correa a este chico y llevármelo para la danza árabe, ¿no?
bajé con todo y mi fajilla de monedas haciendo escándalo porque estábamos practicando. Y entonces estábamos ahí enfrente de toda la facultad y en realidad que es curioso porque pues sí fue mi crush durante un buen rato y nunca me imaginé esa posibilidad, pero todos gritando así de beso, 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 pues estaba toda la facultad ahí en el chisme. Y yo, pues en un principio siempre sí soy tímida, ya después pues no, pero en el principio sí, ¿no? Yo estaba súper, súper apenada y pues no era la idea, o sea, mi idea era pues sí, zafarlo de rescatarlo de esta chica que se notaba que no conocía y de repente se me queda mirando y me dice, uno chiquito. Y así de, oh, no, bueno. Y pues ya ahí en medio de la facultad fue un beso de piquito así de, y todos así de, "Ah". También mis neuronas y todo mi cuerpo estábamos así de súper emocionadas, ¿no? Pues finalmente era algo que no me imaginaba en la vida que fuera a suceder y ya pasó. Entonces me decidí yo postularme para esclavo y pues empezaron con la módica cantidad de 5 pesos. Y de ahí pues nadie ofrecía más hasta que llegó un amigo que se llama Tomás, que se nota que apenas si llegaba a su clase porque fue la transición del turno vespertino con um, el matutino con el vespertino. Y pues el buen Tomás ofreció 25 pesos por mí, ¿no? Y así salvó mi dignidad y salvó mi día. Y, y pues fue así como aprendí lo de la ley de la oferta y la demanda, que implica que a mayor oferta disminuyen los costos y cuando hay productos exclusivos, normalmente el precio tiende a ser más elevado, ¿no? Y eh, cuéntame, por favor, tú, cómo consiguieron dinero para su graduación, vendieron chocolates, lavaron coches, ¿de qué manera consiguieron dinero? Me gustaría saber si había otras formas más civilizadas de hacer las cosas, ¿no? Te mando un fuerte abrazo y te deseo que tengas una extraordinaria semana. Chao.